el preguntero. Bueno, ahí la pregunta uno dice, mencione el herramental que participa en el proceso de compresión y explique qué acción lleva adelante cada uno. Ese, ¿se acuerdan que fue algo que recalcamos varias veces? ¿Cuál eran el herramental es la punzonería? ¿Cuál era la punzonería que intervenía en el proceso de compresión? ¿Sí? Eh, esta punzonería eh, es el punzón inferior, el punzón superior y la matriz. ¿Se acuerdan que dijimos qué es lo que hacía el punzón superior? ¿Cuál era la función? El punzón superior tenía como función darle la fuerza a la tableta, ¿sí? Y el punzón inferior tenía como función la dosificación de la tableta, ¿sí? Y la matriz es donde se produce es la que da la contención de, para la formación del comprimido, y también entre los tres intervienen en la forma que va a tener el comprimido, ¿sí? Ahí podemos descifrar fuerzas que intervienen. ¿Qué fuerza interviene en la acción del punzón superior? Ahí intervienen dos fuerzas: la fuerza de precompresión y la fuerza de compresión, ¿sí? La fuerza de precompresión era esa fuerza que, no sé si ya han leído el apunte, pero que lo explica muy bien y muy práctico. Es lo que hace el acomodamiento de las partículas. ¿Se acuerdan cuál era dónde intervenía la precompresión? Voy a compartir porque... Profe, ¿no era cuando en la etapa de compresión para que no haya aire en el comprimido? Claro, ahí estaba buscando un dibujo para explicarles con el dibujo. ¿Sí? Claro, se acomoda el material, saca el aire, deja las partículas listas para que venga la fuerza de compresión, que es la que va a hacer la deformación. Estoy intentando abrir el otro archivo. Profe, hay unas compañeras que están esperando que las acepten en la clase. Ahí va. Ahí está. Es que los tengo en el celular ahora. Ahí les comparto.
Esta es la presentación que les mandé y que estuvimos viendo en la clase anterior. Esta es la matricería, que lo vimos en la clase anterior. ¿Viste? La pregunta 1 les pregunta de la matricería, les dice que cuál es la matricería interviniente. Eso es importante para el examen. Y cuál es la función que cumple cada una de la matricería y qué regula y qué interviene y qué fuerzas intervienen. Eso, por eso quiero que lo repasemos bien. Esto es un diagrama de la comprimidora rotativa, ¿no es cierto? Hecho en 2D, o sea, en un plano. Y ahí pueden ver la función. ¿Cuál es la matricería interviniente? Cuando yo les pregunto cuál es la matricería interviniente en una compresión, ustedes van a tener que decir el punzón superior, el punzón inferior y la matriz. ¿La ven ahí en el gráfico? No sé si ven mi cursor. Sí, profe. Ahí tenés la matriz, el punzón superior y el punzón inferior. Y cuando yo les pregunte, ¿y qué función cumple el punzón superior? El punzón superior cumple la función de hacer la deformación y darle la fuerza a la tableta. Y cuando le pregunte, ¿cuáles son las fuerzas intervinientes en la función del punzón superior? Tenemos dos fuerzas. La fuerza de precompresión y la fuerza de compresión. ¿Sí? La fuerza de precompresión saca el aire, ¿cómo que se llama? Acomoda las partículas para que después venga la fuerza de compresión, que es una fuerza de mayor, más grande, y provoca la deformación de la masa de polvo para formar el comprimido. Cuando le pregunte cuál es la función del punzón inferior, el punzón inferior tiene la función de dosificar. Vemos que el descenso del punzón inferior, vemos acá viene alto, a la altura del plato de compresión, alto, 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 y desciende. ¿Con qué desciende? Con esta rampa de llenado. Esta rampa de llenado o leva de carga, se suele conocer también. Esa leva de carga lo que hace es hacer descender el punzón. Ahí donde dice ajuste móvil de llenado, ¿ven? Ahí yo lo que hago es regular la dosis. Yo ahí tengo una platina. Esta platina la puedo ascender o descender de acuerdo a lo que voy a estar dosificando, ¿sí? Entonces, con este control de dosificación, yo controlo el peso del comprimido, ¿sí? Entonces, esa es la principal función del punzón inferior. Participa junto con la leva de carga y el control de la dosificación en la dosificación de mi comprimido, que no es más que regular el peso del comprimido, ¿sí? Una vez que yo regulo el peso, que es toda esta parte de donde dice la tolva de alimentación o la curva de carga, yo acá tengo un cargador, regulo el peso, y ahí ya pasa a la siguiente instancia, que es la instancia de precompresión. En esa instancia acomodo las partículas con el descenso del punzón inferior y un leve ascenso del punzón inferior. Ahí deformo, o sea, en realidad no deformo, perdón. Ahí acomodo las partículas, quito el aire y las dejo a las partículas en posición. Algunos puntos de unión ya se generan en este punto. Las dejo en posición para que después venga la fuerza de compresión y realice la deformación. Después de que está la deformación, yo tengo la acción de eyección de la partícula. Esta parte de la eyección de la partícula está acompañada por el ascenso del punzón superior y el ascenso del punzón inferior al ras del plato de la comprimidora.
y ahí viene una leva que la toma y hace la eyección de la partícula. ¿Sí? Este gráfico es bastante esquemático, bueno, y está bueno para tomar exámenes también, porque uno puede pedir que te marcar cada una de las cosas intervinientes y puede ser algo, pregunta de examen. Bueno, vamos. ¿Por qué es necesario que una mezcla de polvo conteniendo un principio activo destinado a la elaboración de comprimidos tenga buena fluidez? ¿Qué les parece? ¿Por qué es necesario que tenga buena fluidez? Perdón, pero no te logré escuchar. Ahí sí. Ah. Y sí, es muy buena observación. Yo necesito una buena fluidez para no tener variación de peso. Perfecto, me parece genial. Es muy bueno. Y fundamentalmente, si volvemos al gráfico Ta- de... También ¿Sí? para la eficiencia del proceso, al igual que cuando se llena uniformemente el comprimido, genera la calidad del comprimido. Cuando se llena uniformemente, ahorita nosotros tenemos que hacer descender, a ver si tengo una imagen de la comprimidora, no sé si estaba más arriba. Acá, ¿eh? Ahí, por ejemplo, tenemos una comprimidora monopunzón. Yo acá tengo la tolva de carga, que es esta parte de arriba, y ahí yo cargo el granulado. Esto tiene que descender y llenar la matriz. Si vamos al ejemplo de la comprimidora rotativa, tenemos una tolva. Esta tolva va a llenar la matriz, o sea, tiene que descender. Y vemos que el desafío de llenado es grande, porque yo tengo cavidades muy chiquitas que las tengo que llenar con el granulado y tiene que ser ese llenado uniforme. No puedo tener una con más llenado o con menos llenado que me den una variación de peso, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para la dosificación. Entonces, volviendo a la pregunta de la guía, ¿por qué necesito que una mezcla de polvo contenido en un principio activo destinado a la elaboración de comprimido tenga buena fluidez para lograr la uniformidad, como dijo la primera compañera, excelente, para lograr un buen llenado, un buen descenso en la tolva o llenado propio de las matrices? Es muy importante que tenga buena fluidez. Tengo elementos para favorecer o para ayudarme con esta fluidez, sí. Por ejemplo, volvemos al dibujo de las comprimidoras. Las comprimidoras tienen distintos cargadores. Estas comprimidoras que están abajo, que son las rotativas, tenemos el cargador forzado. Un cargador forzado, que lo tienen que haber visto si han leído algo del apunte. El cargador forzado tiene estrellas. Esas estrellas lo que me hacen tienen una velocidad de giro y lo que me van acomodando las partículas, o sea, en realidad el granulado, para favorecer ese llenado de las partículas, de las matrices. ¿Sí? Entonces eso es muy importante para, como hemos dicho, para la uniformidad. Hay otros cargadores que son por gravedad, donde tienen una importante, o sea, tienen un diseño
tal que va permitiendo un llenado del cargador y favorecer el llenado de las matrices, pero los polvos no son, tienen que tener mucha mejor fluidez un polvo que voy a destinar a un cargador por gravedad y que a un cargador forzado. Ahí les comparto. Ahí pueden ver el esquema de un cargador forzado, ¿cierto? Mirado de abajo. Piensen cómo están viendo esto. Esto lo que estamos viendo acá es un corte del cargador y vos ves cómo tienen estas estrellas, que esas estrellas giran. ¿Ven esa franja negra que está abajo? Esta, que está ahí. ¿Se ven? ¿Pueden ver dónde estoy, lo que estoy marcando con el cursor? Sí, profe. Bueno, por ahí, eso es un hueco. Por ahí van a ir coincidiendo las matrices, porque esto es un plato, o sea, esto está acomodado en el plato de la cargadora, de la comprimidora. Por ahí van a ir coincidiendo las matrices y se van a ir llenando de polvo, porque todas estas estrellas que ustedes ven acá van a estar llenas de granulado, ¿sí? Entonces se van a ir llenando de polvo, llenando de polvo. Yo de esta manera, con este tipo de cargadores, hago más eficiente mi llenado, ¿sí? Esto que están viendo acá es un cargador por gravedad, ¿sí? Es distinta la forma de carga que tiene, ¿sí? Vos acá ves el esquema este que tienen acá, tienen este rayado, que sería la punta de la tolva de alimentación. Esta punta de la tolva de alimentación cae en un primer lecho, que si lo ven en el dibujo de abajo, en un primer lecho de granulado. Todo esto se va llenando de granulado. Tiene orificios que comunican entre estos distintos compartimentos que ustedes ven acá. Todos estos compartimentos se van a llenar de granulado, ¿sí? Por acá van a ir pasando las matrices y se van a ir llenando a lo largo de cada una de estas cavidades que tienen granulado, se van a ir llenando. Y el descenso del granulado se va haciendo por gravedad. Este tipo de cargadores es mucho menos eficiente y necesita mejor fluidez para poder comprimirlo. Y a la vez tiene procesos menos eficientes porque son compresiones con menor velocidad. ¿Sí? ¿Les quedó claro el tema de los tipos de cargadores? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Listo, seguimos. Bueno, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué ocurrirá con el peso de los comprimidos si la fluidez no es la adecuada? Esto es correcto ahí el tema de la uniformidad. Va a haber variación de peso. Y puede haber variación de todos los otros parámetros. También puede haber variación de dureza, porque van a variar todos los parámetros en sí. ¿Podría afectar de alguna manera la dureza de los comprimidos? Sí, sí puede afectar.
porque puede haber mayor variación de dureza, porque el contenido de granulado que contiene la matriz va a variar, y al variar ese contenido, con la misma fuerza, me va a dar comprimidos de distinta dureza. Profe, eso generaría partículas como aireadas más livianas que serían menos resistentes a la hora de que se, digamos, cuando se empaque en el condicionamiento primario se partan. No. Lo que te va a generar, te va a generar un comprimido de menor dureza, sí. Ese comprimido de menor dureza puede llegar a tener un mayor desgaste, sí. ¿Se acuerdan cuál era el control de proceso que le hacíamos al comprimido para medir la resistencia mecánica, o sea, el desgaste? ¿Recuerdan? El ensayo de friabilidad. El ensayo de friabilidad, exactamente. El ensayo de friabilidad. Entonces yo puedo llegar a tener partículas con menor dureza que no me cumplan friabilidad, que se me desgasten en una paila, que eh, los bordes tenga bordes desgastados. Sí, puedo llegar a tener. Pero no voy a tener más aire, no viene por ese lado, pero sí partículas con menos resistencia. ¿Por qué es necesario que una mezcla de polvo conteniendo un principio activo destinado a la elaboración de comprimidos tenga una determinada densidad aparente? A ver qué les parece. Vimos lo de densidad. Yo necesito un volumen aparente, porque se acuerdan que la carga del comprimido de la dosificación es por volumen, porque yo lo que genero es una cavidad entre el punzón inferior y las paredes de las matrices que tienen un volumen determinado, ¿sí? Si tienen un volumen determinado, yo voy a tener que regular eso para el peso. Entonces, con ese volumen entra un peso determinado, pero la dosis se da por el peso. Entonces, si el volumen aparente es distinto a lo de habitualmente, puedo llegar a tener una dosis distinta y un peso distinto, me puede llegar a variar. Y puede llegar a ser, en un caso extremo, que las condiciones o la matriz con la leva y con el descenso que permita del punzón inferior no me llegue a cargar la cantidad de granulado necesario para llegar al peso, ¿sí? Por eso también el proceso de granulación es un proceso de densificación del granulado, del polvo, ¿sí? Profe, pregunta, aparte de la importancia que tiene el volumen para el peso, ¿cierto? También sería que si hay menos densidad, también puede variar que no en todos los comprimidos esté la misma cantidad de lápiz, o sea, la dosis. Mira, lo más probable es que no llegues al peso, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenés? O sea, porque por eso yo granulo. Hay otra cuestión que, por ejemplo, ¿dónde puedo llegar a tener mayor variabilidad en la densidad? Por ahí en las mezclas directas. Porque va a depender de los excipientes que yo le agregue. O sea, no va a depender de un proceso en sí, sino de lo que yo estoy comprando. Y si el proveedor que me está vendiendo variado, o me está vendiendo tiene variabilidad entre sus distintos lotes,
me puede llegar a repercutir en mi proceso, ¿sí? El tema es que yo, este tipo de densidad sí me puede llegar a afectar. Pero acordémonos que lo que regulamos es el peso, que puede ser que no lleguemos al peso porque la densidad que tengamos sea mayor, en realidad sea menor, o sea, sea más grande el volumen, y ahí no llega el peso. Si la densidad es menor, generalmente no tengo tanto el problema de que no llegue porque yo regulo o asciendo el punzón inferior y puedo regular. Pero cuando el volumen es alto, yo necesito mayor cantidad de volumen para llegar al mismo peso y eso me afecta a la compresibilidad y me va a afectar a la uniformidad del peso a la dosis. Después dice, ¿qué ocurre si la densidad del polvo disminuye respecto a la habitual obtenido por un determinado producto? ¿Cómo se verá afectado el peso del comprimido y la dureza? Bueno, ahí es lo que más o menos hemos estado hablando. Si la densidad es mayor, es decir, que el volumen es más chico, yo voy a tener que ascender más el punzón inferior porque en un volumen más chico voy a tener el mismo peso. ¿Sí? Si la densidad es menor, es decir, que mi volumen es más grande, voy a tener que descender el punzón para aumentar el volumen, ese volumen de llenado para llegar al mismo peso. ¿Cuáles son tengamos en cuenta que estamos trabajando con equipos. Estos equipos tienen limitantes. O sea que yo voy a tener una posibilidad de descender el punzón inferior hasta un tope, hasta un límite, donde ya no lo voy a poder descender más. Y si necesitara mayor volumen, no lo voy a poder comprimir. No es lo mismo, o sea, si yo al punzón lo elevo más porque tengo una densidad, sería una densidad alta, o sea que necesito menos volumen, yo elevo más el punzón inferior para cumplir, porque con menos volumen ya tengo el peso que estoy necesitando. ¿Cuál puede ser el problema? Y el problema es que ahí voy a tener mucho granulado, porque cada vez que pase por la estación de carga y se eleve el punzón inferior, va a haber granulado que saca. Ese granulado que saca va a estar dando vuelta por el plato, se va a perder, algo se va a recuperar y se va a volver a ingresar al cargador, pero todo eso me genera suciedad, me ensucia el proceso. Y también es un problema. Tengo pérdida. Esto es muy, muy común, por ejemplo, en lo que son las comprimidoras bicapa o tricapa. Ese tipo de comprimidoras, muchos de los modelos no tienen recuperación del granulado. Entonces, si yo necesito, cuando hago la regulación del peso, ascender mucho el punzón inferior, eso me lleva a sacar mucho granulado. Ese granulado que saco me ensucia el plato y tengo pérdida de granulado porque eso se aspira. Entonces tengo bajo rendimiento de mis lotes. Dice, describe la operación de compresión teniendo en cuenta los siguientes puntos. Descripción de equipo y herramental utilizado, todo lo hemos visto. Movimiento de los punzones superiores e inferiores durante el ciclo de compresión. Descripción de rampa de regulación de peso y regulación de fuerza de compresión. Dosificación de la mezcla de polvos a comprimir. Utilidad de la reja de alimentación, sistema de dosificación. Esos son los dos sistemas de dosificación que hemos visto. Las etapas de la compresión, la etapa de la eyección. Grafique transmisión de la fuerza de compresión en comprimidoras rotativas versus comprimidoras excéntricas. Eso está el gráfico en la guía.
Característica de una mezcla de polvo a comprimir. Comente qué inconvenientes tendría si la fluidez de la mezcla no es la adecuada para el comprimido que usted desea elaborar. Esto es lo que hemos estado hablando recién, la variación de peso y todo. ¿Cómo impacta en la uniformidad del peso, en la uniformidad de contenido del principio activo? ¿Sabe cuál es la diferencia entre uniformidad de peso y uniformidad de contenido? ¿Alguno se anima a decírmela? El peso sería como el total de todo lo que tiene la forma farmacéutica, y la uniformidad de contenido, el, el contenido de cada uno de los componentes. Más o menos. Profe, sería que en, en una enfermedad de peso, el objetivo sería que cada unidad ejerciera el mismo volumen de la mezcla durante el llenado de la matriz, y que en la del lápiz sería que asegurar que el paciente reciba la dosis correcta. Los dos buscan asegurar que la dosis sea la correcta, ¿sí? La uniformidad de peso es un control de proceso. ¿Se acuerdan que la clase pasada recalqué bastante cuál era un control de proceso y cuál era un control de dictamen, de control de calidad? Y hablamos que los controles de proceso eran los controles que se hacían al pie de la máquina y que me permitían modificar en algo mi proceso de compresión o mi proceso en sí, porque hay controles de proceso para todos los formas farmacéuticas. Y ahí hablamos que los controles de proceso eran uniformidad de peso, el aspecto, la friabilidad, la desintegración, la dureza, las dimensiones. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, esos son los controles de proceso. Y los controles de calidad o de físico-químicos de dictamen, los controles de dictamen, son la valoración, la uniformidad de contenido, la uniformidad, la disolución, sustancias relacionadas, puede llevar, y puede llevar a otros análisis anexos como son los solventes, y la identificación, pero fundamentalmente son valoración, uniformidad de contenido y disolución. Entonces, si yo les pregunto en el examen, hágame una diferenciación entre qué es la uniformidad de peso y qué es la uniformidad de contenido, ustedes, la primera diferencia, si yo les pregunto un cuadro que me hagan de cada uno, la primera diferencia entre los dos es que la uniformidad de peso es un control de proceso y la uniformidad de contenido es un control de dictamen. La uniformidad de peso me habla del peso que yo registro en una balanza. La uniformidad de contenido me habla de la variabilidad en el título, en la concentración del principio activo que tenga cada uno de mis comprimidos. Yo con el control de proceso de uniformidad de peso o de peso voy a regular o voy a asegurarme cumplir el control de dictamen de uniformidad de contenido siempre y cuando mi mezcla sea homogénea, por supuesto. Eso lo descarto. La uniformidad de contenido se hace con una balanza, la uniformidad de peso se hace con una balanza, la uniformidad de contenido se hace con un método físico-químico de detección del principio activo, ya sea por HPLC, por UV, por titulación, por cualquier método físico-químico que determine concentración, identificación y concentración.
¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Dice, características de una mezcla de polvos a comprimir. Dice, comente qué inconvenientes tendría si la densidad de la mezcla es mucho menor a la deseada. ¿Cómo impacta en la uniformidad? Bueno, si esto lo vimos. En la uniformidad de contenido del principio activo. ¿Qué comportamiento observará la dureza y la desintegración? Es la misma pregunta de arriba. Sí. Comente qué parámetros son importantes, características de una mezcla de polvo destinada a ser comprimidos y cómo lo determina. A ver, yo les digo, tengo que meter un granulado en una comprimidora. ¿Cuáles son las características que debe tener este granulado que son importantes? Ya hablamos de fluidez y la hemos desarrollado bien, ya hemos visto el impacto que tiene. ¿Qué otra cosa tiene que tener? ¿Recuerden las cosas que hacían que una mezcla de polvo la granulábamos? El tamaño de la partícula. Sí. Tiene que tener un tamaño de partícula determinado, pero fundamentalmente tiene que tener, lo podemos ver con características. ¿Qué tiene que tener? Si lo voy a meter en una comprimidora y le voy a ejercer una fuerza para que se deforme y forme un comprimido, tiene que tener compresibilidad, ¿sí? Baja humedad al 3%. Tiene que tener una humedad adecuada que me permita formar el comprimido. ¿Qué pasa si no tiene compresibilidad? Voy a tener falta de dureza o muchas veces no voy a poder ni formar el comprimido. ¿Qué pasa si yo tengo una humedad muy alta? Puedo llegar a tener pegado en la punzonería y pedazos de comprimido que se quedan adheridos a la punzonería y problemas de aspecto. ¿Qué pasa si mi humedad es muy, muy, muy baja? Puedo llegar a tener problemas de laminación, de capping, de fisuras. ¿Cómo bueno, dijimos de fluidez? ¿Qué otra característica tiene que tener? Tiene que tener, o sea, de acuerdo al tamaño de partícula, como dijo la compañera, cuando el tamaño de partícula es muy grande, generalmente tiene partículas redondeadas de una granulación, voy a tener muy buena fluidez, pero voy a tener baja compresibilidad. Cuando el tamaño de partícula es muy chico, generalmente me empieza a afectar la fluidez, pero tengo mejor compresibilidad. Eso mirado desde el punto de vista del tamaño de partícula. Y con el tamaño de partícula es fácil ver el tema de la fluidez. Cuando yo tomo azúcar común en una cuchara, con una cuchara, y la agrego a la taza, fluye, pero re bien. Cuando yo tomo azúcar impalpable, esa fluidez es en caída. Entonces ahí marcamos que con menor tamaño de partícula tengo peor fluidez que con mayor tamaño de partícula con el mismo componente. La humedad también puede afectar a la fluidez. Ahí, por ejemplo, si ustedes van acá en San Juan, le echan sal con un salero, sazonan la comida, van a ver que cae la sal es muy raro donde ves saleros con grano de café, para que no tome humedad, donde vos ves que tienen esa precaución. Si vas a Buenos Aires, si vas a Paraguay, algún lugar con una mucha mayor humedad, o ves que la sal, por más que tenga grano de café, que le agreguen, está húmeda. Y la caída del salero hay que sacudirlo más para poder provocar el sazonamiento, para que te caiga la misma cantidad de sal. Ahí ves cómo impacta la humedad en la fluidez. Después.
Confeccione un cuadro comparativo con las variables operativas de una comprimidora excéntrica y rotativa. ¿Cuáles son las variables? Las variables son las fuerzas. Y ahí yo veo la dosificación, veo la fuerza de compresión. En realidad lo que yo controlo dureza, pero regulo fuerza. Controlo descenso del punzón inferior. O sea, controlo peso, pero regulo descenso del punzón inferior. Regulo milímetros de descenso, milímetros de llenado. ¿Sí? Entonces, todo eso lo vamos a ir teniendo en cuenta para cuáles son las variables que intervienen. Las otras, la fuerza, por ejemplo, la fuerza de eyección de un comprimido, de una comprimidora, no es una variable que yo regule, ¿sí? Pero es un control, es un punto externo, o sea, si bien es una variable, producto del proceso de compresión. Comente cómo regula la dureza en una comprimidora excéntrica y en una comprimidora rotativa. Eso es a través del descenso de la rueda de compresión. Comente cómo se modifica la dureza de un comprimido si se aumenta el peso de un determinado comprimido. Ahí lo que te está marcando es, a ver qué piénsenlo ustedes. Yo regulé la rueda de compresión, pero me di cuenta cuando el control posterior que me quedé corto de peso. Entonces, le hago descender el punzón inferior para que cargue más granulado. Pero no le toco nada a la rueda de compresión. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a variar la dureza con una mayor carga de granulado? ¿Puede ser que sea menos duro, profe? A ver, pensémoslo. Yo le había agregado 100 miligramos de granulado para que formara la tableta. Le apliqué le apliqué una fuerza a 100 miligramos. ¿Sí? Pongamos que le agregamos a 150 miligramos. A 150 miligramos es un volumen mayor. Lo meto en un espacio que es reducido, que es entre la matriz, entre el punzón inferior, la matriz y el punzón superior, y le ejerzo la misma fuerza que a 100 miligramos. ¿Cómo creen que va a ser esa dureza de la situación 1 y la situación 2? Va a ser mayor la dureza, porque yo con una misma fuerza le estoy metiendo más peso, más volumen. Entonces, si ustedes tienen que comprimir, a ver cómo lo podemos pensar, si yo le aplico la misma fuerza a una bolsa de arena para construcción, a la misma fuerza a 2 bolsas de arenas, lo quiero meter en un mismo contenido, entonces la fuerza va a ser mucho mayor porque estoy metiendo el doble, en este caso un 50% más de polvo para granular en el mismo volumen. Entonces, ese granulado ejerce una fuerza. Entonces voy a tener comprimidos con mucha mayor dureza, más altos, van a ver, con otras características. Por ahí Profe, suele pasar. Sí, y va a tener más dureza, pero va a ser más estable si le aplico la misma fuerza o va a ser un poco más va inestable? a ser más duro, va a tener más peso y va a ser más alto, puede ser con más espesor.
Claro. Porque le estoy metiendo en el mismo volumen, le estoy intentando meter la misma fuerza y intentando meter la misma cantidad de granulado. Bien. A ver, sigamos. Profe, entonces no le aplica más fuerza cuando le agregó más cantidad. O sea, la No, le dureza la aplico la logra misma por la misma fuerza. le Bien. aplico, o sea, la voy a meter en las mismas condiciones, el mismo descenso de la... A ver si lo logramos explicar bien. A ver, espera, les voy a mostrar el gráfico como... Bueno, ahí volvamos a la presentación que estuvimos viendo. Ahí volvemos. Aquí vemos. Si volvemos a la tabla de alimentación, ¿sí? Yo acá formé un comprimido descendiendo el punzón inferior una determinada cantidad y cargó el comprimido. Y el rodillo de precompresión, cuando yo les digo con la misma fuerza, en realidad no sé si es lo correcto decir con la misma fuerza, lo que tengo que decir es con la misma descenso porque yo cómo le doy más fuerza a la precompresión. A la precompresión, esta rueda de precompresión, yo la hago que descienda, ¿sí? Al hacer que descienda la rueda de precompresión, es decir, que esté más cerca esta luz, ustedes ven que acá tengo una luz de una rueda de precompresión a la otra rueda de precompresión. Si yo hago que estas dos ruedas de precompresión estén más cerca entre sí, voy a hacer más fuerza. Voy a hacer más fuerza sobre la misma masa de polvo, ¿sí? Si yo estas ruedas de precompresión las separo más, voy a hacer menos fuerza en esa misma masa de polvo, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo la pregunta, en las ruedas de compresión igual, si yo las ruedas de precompresión, yo tengo una rueda arriba y una rueda abajo, si estas ruedas de compresión las acerco más entre sí, voy a ejercer mayor fuerza. Si las separo, voy a ejercer menor fuerza. Pero pongamos que dejamos esta variable constante. Las ruedas de compresión están a la misma distancia, pero lo que yo estoy variando es la cantidad de polvo que está metida en la matriz, eso que está en el naranja. En vez de meterle lo que le estaba metiendo ahí de polvo, le estoy metiendo el doble, pongámosla. Y la estoy sometiendo a la misma presión de las fuerzas de las ruedas de compresión. Al someterlas a la misma presión de las ruedas de compresión, la dureza de esta tableta resultante va a ser mayor, es lo que le estaba diciendo yo. Y el espesor generalmente también va a ser mayor, porque le estoy metiendo la misma masa con las mismas condiciones de compresión. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Sigamos. ¿Qué componente? Sí, ¿qué componentes de acuerdo a su funcionalidad deben estar presentes en la formulación de un comprimido? Eso lo estuvimos viendo, los excipientes y la función que tenía cada uno de los excipientes. Ahí vimos el diluyente, qué función cumplía, el desintegrante.
¿cómo que se llama? El antiadherente, el lubricante, el fluidificante. Ahí les dice, comente la diferencia entre un diluyente y un diluyente ligante, es decir, un diluyente que tenga mayor, al ejercerle una fuerza de compresión, o ejercer una compresión, tenga mayores puntos de unión entre sí que me van a terminar dando una tableta con mayor compresión. Y ahí vemos que estas son características de los distintos diluyentes, de acuerdo a lo que van a tener mayor compresibilidad o menor compresibilidad. Explique los diferentes mecanismos de acción por los que pueden actuar un super desintegrante. Bueno, ahí lo ven, lo tienen adelante, la capilaridad, cómo al ponerse en contacto con el medio de disolución o los líquidos intestinales, cumple su función de partir la tableta y de provocar su desintegración. Después, ¿cuál es la función del lubricante? ¿Por qué es tan importante la superficie específica de un agente lubricante? Y porque tiene que tapizar. Mientras más fino un lubricante, mejor la funcionalidad que tenga como lubricante. Durante la elaboración de un lote de comprimidos se buscará aumentar la productividad en la etapa de compresión, disminuyendo el tiempo de proceso. Dicha modificación produce un aumento significativo del CV, del peso individual de los comprimidos. ¿Qué variable de proceso se modificó para generar una disminución del tiempo de proceso? Aumento de productividad. A ver. Dice, durante la elaboración de un lote de comprimidos se busca aumentar la productividad en la etapa de compresión, disminuyendo el tiempo de proceso. Dicha modificación produce un aumento significativo en los pesos individuales de los comprimidos. Y sí, porque la eficiencia de mi comprimidora es mucho menor a mayor velocidad. ¿Qué variables de proceso se modificó para generar una disminución del tiempo de proceso? La velocidad de del cargador y del plato de compresión. Las alturas de los punzones, como también la fuerza. Y yo le tengo que regular los demás variables para lograr el comprimido de la calidad que tenga, el peso. ¿Por qué podría haber aumentado la variabilidad en el peso individual de los comprimidos? Porque justamente al aumentar la velocidad, el tiempo que pasa la matriz por la cargadora es mayor, es menor en realidad. Entonces ese menor tiempo hace que, como que se llama, la carga sea menos eficiente. Y eso es una de las causales por las que puede haber provocado que el tiempo de carga sea menor y la variabilidad de peso también. Bueno, después les habla de un ejemplo que es lo del índice de Carr, que el índice de Carr se calcula, lo vimos en la clase pasada, rápidamente, así de acuerdo a las densidades aparentes y la densidad compactada del mismo, y me da una estipulación de la fluidez que tenga. Dice, en la puesta a punto de la operación de compresión de un determinado lote, varios comprimidos presentan capping durante el test de dureza. ¿Saben lo que es el capping? El capping es cuando se separa una capa, una lámina del comprimido. Entonces, esa separación de una lámina se da generalmente cuando tengo mucho polvo fino o cuando tengo falta de humedad o cuando estoy pasado de dureza.
¿Por qué? Bueno, ahí sería todas las preguntas que tiene la guía. No sé si tienen alguna duda o algo de esto. De esto no, profe, pero yo tengo duda para el parcial, cuando leemos y estudiamos lo que es gases medicinales, ¿va a preguntar todo en general o algo más puntual que otra cosa? Y justo me está preguntando del tema que no he dado yo, pero ¿lo terminaron de ver a gases medicinales con Marta? Sí, sí lo vimos. ¿Lo vieron entero? Sí, no sé si quieren consulto puntualmente, me imagino que les va a evaluar lo que le haya dado en clase, pero no te podría responder de esa unidad. Bien, gracias, profe. Disculpame. ¿Alguna consulta de las unidades que han visto conmigo? Bueno, si no tienen alguna duda, sería eso la clase de hoy. Lo de la clase del jueves, ahí les confirmo, porque a lo mejor tengo que hablar con los chicos, porque, a ver si alguno de los profesores de cátedra va a tomar la clase para dar. Ahí les confirmo bien, no cancelo la clase del jueves. Bueno, profe, al final el parcial queda entonces para la semana que viene. ¿Qué día? Sí, es lo que ustedes me dijeron, el martes que viene. Bien, perfecto. Pues no sé si esa era la fecha que habíamos fijado. No, profe, habíamos dicho entre el martes y el jueves, pero le preguntamos y nunca dijo si martes y jueves. Le queremos preguntar si podía ser el jueves, porque hemos tenido parcial ayer, tenemos uno el jueves y para tener tiempo bien de terminar de estudiar para Tecno. Bueno, dale, lo dejamos para el jueves que viene. Bien, Muchas jueves que gracias, viene, profe. entonces. Gracias, profe. Dale. Listo, nos vemos, chicos. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chao, profe, gracias.